Pero bueno, este principio de progresividad, que es la que nos dicen que no se puede disminuir el nivel de protección alcanzado porque se viola el principio de progresividad, ha sido aplicado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, entre otros, entre muchísimos otros, en un proceso, en un juicio que era el Renatre con el Ministerio de Trabajo y el Poder Judicial, Poder Ejecutivo Nacional, que era la modificación del registro de trabajadores rurales, donde la Corte declaró que la nueva legislación que excluía a los trabajadores y a los empleadores rurales de la administración del fondo era regresivo y que violaba el artículo 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Con lo cual esto está reconocido. Hay que recordarle a la Corte que alguna vez lo dijo. El otro tema que es importante, tengo acá el principio de no discriminación, pero esto lo voy a dejar pasar, es la tutela judicial continua y efectiva. La tutela judicial continua y efectiva, que está en el artículo 15 de la Constitución de la provincia, y según la doctrina en el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, es una forma de expresar el acceso a la justicia. Y el acceso a la justicia tiene su importancia y su trascendencia, porque no es solamente el acceso a la justicia la posibilidad de llegar a un tribunal, entrar a un tribunal. No. También tiene que tener la posibilidad. El problema fundamental es que ese tribunal te dé una respuesta jurídicamente válida en un tiempo razonable. Y me parece que, ya llevamos 50 minutos largos, es momento de empezar a hablar de la Ley de Riesgo de Trabajo, o de la Ley 27348, o de todos estos. Esta pretensión de que las comisiones médicas se conviertan en un órgano de concurrencia previa, obligatoria, exclusiva, y no sé cuántas cosas más, viene a modificar o intentar modificar una muy acentuada y acendrada jurisprudencia, tanto de la provincia de Buenos Aires como a nivel nacional, en el cual no era constitucionalmente posible obligar a pasar por un organismo administrativo de carácter federal. Entonces, si la jurisprudencia, que forma parte, es la actividad de un órgano del Estado, que establece un nivel de protección determinado, como es, señor, usted no está obligado a ir a la comisión médica, si no quiere, si hay una ley que pretende obligar, ¿qué está pasando? Tenemos una regresión en el sistema de protección. Tenemos además el hecho de que la nueva ley es menos protectoria que la anterior. Tenemos que no se respeta el artículo 75, inciso 23. Tenemos por ahí que el artículo 14 bis de la Constitución Nacional tampoco es respetado. O sea, ¿por qué? Porque la nueva ley es menos protectoria, porque obliga a lo que antes no estaba obligado. No solamente esta situación, sino que además esta reforma perversa en la cual a los trabajadores se les pretende impedir demandar en el domicilio de la aseguradora. Esto tiene importancia trascendental para los que vivimos en Capital o alrededor. ¿Por qué? Porque salvo dos, todas las aseguradoras de riesgo del trabajo tienen domicilio legal en Capital. Por lo tanto, existe. La ley pretende que no exista más la posibilidad de demandar en el domicilio legal. ¿Por qué? Porque lo que quieren hacer es sacar los juicios de Capital Federal para evitar la tasa de interés, que en ese momento era del 36%, y los criterios más amplios de protección de la justicia nacional. Entonces dice, no, señor, usted tiene que hacer la denuncia en la obra,
en la comisión médica de su domicilio, del lugar donde presta trabajo, donde en definitiva siempre es en el domicilio de trabajo. El problema es que tenemos, cuando estén establecidas todas las que tienen previsto la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, 16 comisiones médicas en toda la provincia. Pero tenemos 69 tribunales. Entonces, ¿qué ocurre? Que las comisiones médicas a las cuales tiene que acudir el trabajador ya no están en la cercanía de su domicilio, sino que tienen que trasladarse. Ustedes en Zárate tienen una y a lo mejor la distancia no es tan feroz como puede ser en el caso de Mar del Plata. En Mar del Plata abarca toda la quinta sección electoral e incluye los tribunales de Tres Arroyos, Necochea, Azul, Tandil, Olavarría, Dolores y Mar del Tuyú cuando esté habilitado. Estos 7 tribunales pierden competencia laboral para caer en los 5 tribunales de Mar del Plata que están absolutamente colapsados. Ustedes en Zárate van a tener, si esta ley se efectiviza, que todas las acciones que lleguen a los tribunales van a ser las de todo el cordón. De Escobar a San Nicolás. Todo lo cual pierde competencia San Nicolás, pierde competencia Campana, pierde competencia, habría que ver Pilar qué pasó, pero bueno, lo cual trastoca todo el mapa judicial de la provincia de Buenos Aires. Entonces, si de lo que se trata es de vida, vuelvo a repetir, si lo que se trata es de vida y si lo que se trata es de protección, lo que protege a la vida en esencia de manera genérica es el derecho internacional de los derechos humanos. Y la protección de vida al hombre que trabaja, esta es la designación, la denominación, la forma en que el derecho internacional de los derechos humanos se refiere al hombre en el marco de una relación de trabajo. El hombre que trabaja. O sea, se pone el centro en el hombre. Y si ese hombre es objeto de protección del derecho internacional de los derechos humanos, también tiene, dentro del capítulo que significa el derecho al trabajo, inserto en el derecho internacional de los derechos humanos, la protección específica que le corresponde en el marco de esta relación de hiposuficiencia negocial que significa la existencia de un contrato de trabajo. ¿Por qué hiposuficiencia negocial? Porque a veces tiramos frases y los abogados damos por sentado que todo el mundo sabemos de lo que estamos hablando. Y no siempre es así. Hay una cuestión que me parece que vale la pena dedicarle un par de minutos. ¿Por qué el trabajador está, decimos y aceptamos, no todos, en estado de necesidad? Porque ¿qué es lo que hace que ontológicamente, o sea, en la naturaleza misma del trabajador, sea ser en estado de necesidad? Voy a tratar de hacerlo cortito, porque si no, no voy a gastar tiempo para nada. Si nos remontamos al tiempo de la Alta Edad Media, mira dónde voy, ese sábado, 18:30, el Zárate, bueno, pero mira que es el hombre que trabajaba, sí, genéricamente el cerdo de la gleba, tenía a su disposición los 3 elementos que conforman el acto productivo. Tenía el objeto a transformar, la tierra básicamente, la herramienta para transformarla, el arado de madera, y además la fuerza de trabajo. La evolución de la historia, la revolución industrial, y vamos a hacerlo cortito porque si no, hace que lo primero que pierda es el acceso a la tierra o acceso al elemento a transformar. Esto se ha llamado en la historia la crisis de los alambramientos, no se lo voy a explicar, si quieren después tomamos un café, se los cuento. Pero fue la primera. Los trabajadores, los hierros de la gleba, perdieron el acceso a la tierra. ¿Ustedes se acuerdan de Robin Hood, del bosque de Sherwood y todo? Bueno, es la expulsión de los trabajadores, de los siervos de la tierra. Después, la revolución industrial y el invento de la máquina de vapor genera que la herramienta se desarrolle tecnológicamente de una manera maravillosa, pero ¿qué ocurrió? Tenía un costo de capital acumulado
que el trabajador no podía acceder a esa herramienta. Entonces, de los tres elementos de la producción, pierde primero el acceso al objeto a transformar, después el acceso a la herramienta. ¿Y qué le queda? La fuerza de trabajo. Bien, ese hombre que trabajaba, ¿en qué situación se encuentra? Él, pongámosle en modo hipotético, es dueño de un oficio, sabe un oficio y se autovalora. Y dice, bueno, mi trabajo vale mensualmente, por día, una cifra determinada. Pongámosle hoy, qué sé yo, que a alguien se le ocurra que en una semana puede trabajar en un trabajo de una fundición, por ejemplo, 40.000 pesos por semana. Es decir, una cifra tirada al azar. ¿Por qué? Porque el hombre domina su oficio de fundición. Es lo que se llamaba el soldering, el dominio del oficio. Paréntesis, que la división científica del trabajo fue lo que vino a terminar de destruir, que era el último lugar de reserva de poder del trabajador dentro de la organización. Entonces, dice, bueno, yo domino el oficio, esto es mi plata, entonces se necesitan fundidores. Y este hombre va y dice, bueno, Macanudo, sí, bueno, yo quiero 40.000 pesos por semana. Y las carcajadas se escuchaban del usuario, carcajadas del empleador, claro. Entonces digo, bueno, no me quiere pagar, no importa, pero yo valgo. Entonces sale y se va al otro fundidor, y al otro, y al otro, y al otro, y al otro. Y en un momento, su familia tiene hambre, él tiene hambre, necesita vivir. Y la historia esta, al final de la historia esta es conocida. ¿Cuánto me pagás? ¿Por qué? Porque nadie se muere voluntariamente de hambre. Entonces es necesario proveer a la subsistencia. Y entonces hay alguien que en función de la necesidad de comer del otro alguien, en una relación social de poder, le puede decir al otro qué hacer, cuándo hacer, cómo hacer, dónde hacer, y si no haces, te despido. Esta relación social de poder, cuando se integra en el marco de una prestación laboral, es lo que determina la relación de dependencia. Hay alguien que le puede decir al otro alguien qué, cómo, cuándo y dónde. Y no te enojes porque te echo. Esto es la dependencia. Y en el marco de esta dependencia, donde el derecho internacional de los derechos humanos tiene mucho que decir. Y tiene mucho que decir a punto de tal que los artículos 6, 7 y 8 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el PIDES, nos habla del derecho al trabajo. Entonces, fíjense, no es derecho del trabajo, sino que es derecho al trabajo. Y otra vez van a decirte, otra vez una palabrera, portal. Pero ¿sabe qué? El idioma no solamente es el elemento que tenemos para comunicar y para transmitir, es el que determina quién tiene el poder. O para decirlo de otra manera, el que tiene el poder determina el contenido del idioma. Por eso la pelea por el idioma es una pelea feroz. Y nosotros tenemos que defender la pelea por el significado y el significante a partir de nuestras propias convicciones. Entonces, derecho al trabajo. ¿Y por qué derecho al trabajo? Porque el derecho al trabajo significa algo distinto del derecho de poder trabajar. Tiene una evolución conceptual que hace que el derecho al trabajo sea mucho más que el derecho a trabajar.